Hola, mi nombre es Ángela Quirós, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, representante de América Latina y el Caribe en RDA Board. En primer lugar, quiero agradecer al Comité de RDA de Oceanía y especialmente a Charlotte Christensen por facilitarme este material para poder hacer esta versión en español y poder compartirla con la comunidad bibliotecaria hispanohablante. Antes de comenzar, quisiera hacer un par de aclaraciones. En las sesiones originales de ORDAC se incluyen demostraciones en vivo que en esta presentación no están incluidas, por lo que los invito a revisar los videos de las sesiones originales en este mismo canal. En segundo lugar, se han mantenido las capturas de pantalla de las diapositivas originales, por lo que están en inglés, exceptuando unas pocas que fueron agregadas para suplir las demostraciones en vivo. Dicho esto, comencemos. Esta es la primera de lo que será una serie de sesiones introductorias ofrecidas por ORDAC que prepararán a los profesionales de la descripción para trabajar con la norma RDA oficial, explorando conceptos de la página de orientación de RDA. En los 2 últimos años se han realizado muchas presentaciones sobre el uso del Toolkit, el sitio web que alberga el estándar RDA, y que pueden consultarse para obtener consejos de navegación. En cambio, esta presentación se centrará en introducir conceptos clave necesarios para interactuar con la norma de forma eficaz y eficiente. Los temas que se tratarán en estas sesiones se encuentran en los capítulos de la Guía de Orientación RDA. Para esta serie de presentaciones, no asumo que estés familiarizado con esta documentación, así que no te preocupes si aún no la has consultado. Asumo que una gran parte de la audiencia de estas sesiones será de instituciones familiarizadas con RDA original, pero seguir el contenido de estas sesiones no depende de esa familiaridad. RDA original es la norma que está disponible desde hace una década y que utilizan muchas instituciones de todo el mundo, principalmente bibliotecas. La versión rediseñada, ya disponible, aunque aún no de uso general, se denomina RDA oficial. Este es el esquema de la sesión de hoy. Se divide en dos partes. En primer lugar, un repaso del material introductorio y en segundo lugar, un examen detallado de las páginas de los elementos. Un buen punto de partida, cuando se interactúa por primera vez con los capítulos de orientación de RDA, es echar un vistazo a los objetivos y principios de RDA oficial. RDA está diseñado para trabajar con la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación de IFLA. Estos principios pretenden equilibrar las necesidades de los usuarios con las del personal catalogador y sus instituciones. Consideraciones tales como responder a las necesidades de los usuarios, pero también ser rentable, ser preciso y considerar la uniformidad, pero al mismo tiempo pensar en lo que es suficiente, en lugar de limitarse a continuar una práctica por el mero hecho de continuar. Si esto le resulta familiar, es porque RDA original se basaba en el mismo conjunto de objetivos y principios. No se trata de un cambio, no es nada nuevo, pero a la hora de considerar si incluir o excluir un dato para las descripciones en su institución, estos proporcionan una estructura para presentar argumentos racionales. Igualmente familiar, RDA oficial se ocupa de las tareas del usuario de IFLA. RDA original estaba fuertemente influenciado por el primero de los modelos de requisitos funcionales para registros bibliográficos, también conocido como FR-BR, que tenía las tareas de usuario encontrar, identificar, seleccionar y obtener. Los otros dos informes de requisitos funcionales se elaboraron a lo largo del tiempo, con ligeras diferencias en los nombres y definiciones de las tareas de usuario,
que también se reflejaron en cierta medida en RDA original. La IFLA ha racionalizado ahora estos tres modelos de requisitos funcionales en LRM, el modelo de referencia bibliotecaria de IFLA, del que hablaremos a continuación. Pero el resultado para las tareas de usuario es que el conjunto es esencialmente el mismo. El enfoque familiar basado en el usuario que se ha visto en RDA original, con la adición de la nueva tarea de explorar, que es libre de explorar a su antojo. Para reforzar lo dicho, RDA oficial tiene LRM como modelo subyacente. LRM se creó a partir de una fusión de los tres modelos de requisitos funcionales, pero en ese proceso de fusión hubo necesariamente algunas aclaraciones y cambios. Y esto es parte de lo que llevó a los cambios entre RDA original y RDA oficial. El modelo teórico no pretende funcionar como un estándar descriptivo por sí mismo, pero proporciona una estructura que facilita a los desarrolladores de software el diseño de sistemas que puedan interactuar con nuestros datos. Vale la pena reforzar aquí, aunque el toolkit es visualmente diferente, durante el proyecto 3R se tuvo cuidado de que el contenido de las instrucciones permaneciera intacto. La excepción fue cuando algo en RDA original entraba en conflicto con el modelo LRM. Pero incluso en esos casos el contenido no se perdió, simplemente se trasladó a la sección de recursos comunitarios fuera del núcleo de RDA. Hablaremos más sobre este contenido en la tercera sesión. Otra cosa a tener muy en cuenta es que RDA no está diseñado para trabajar preferentemente con ningún estándar de codificación en particular. A RDA no le importa si quieres crear tu descripción en Mark, Dublin Core, BibFrame o MODS, o RDF o cualquier otro sistema. RDA puede adaptarse a cualquiera de ellos, pero no depende de ellos. Como se dice en la página de orientación sobre normas, el objetivo es alcanzar un nivel efectivo de interoperabilidad entre ella misma, como norma de contenido, y las diversas normas de metadatos utilizadas en archivos, museos, editoriales, bibliotecas y otras comunidades relacionadas. Y aquí llegamos al punto de por qué RDA oficial tiene un aspecto tan diferente. Para aquellos de nosotros que venimos de las reglas de catalogación angloamericanas, donde se nos explicaba paso a paso exactamente lo que se necesitaba, y luego pasamos a RDA original, donde había un diseño similar, con números de instrucciones consecutivos, el diseño del RDA Toolkit oficial parece extraño, inconexo y confuso. ¿Cómo saber por dónde empezar? ¿Por qué todo es opcional, cuando gran parte de ello es obviamente lo que siempre he hecho? La respuesta está en los objetivos de interoperabilidad e internacionalización de las normas RDA. RDA espera ser un estándar relevante, no solo para las prácticas descriptivas de los catálogos de bibliotecas, sino también para otras comunidades descriptivas. Puede que esas otras comunidades trabajen con objetos físicos o efímeros u otros elementos que no tengan las mismas necesidades o prioridades a las que estamos acostumbrados en las bibliotecas. Pero sus objetivos siguen siendo muy similares. Quieren proporcionar acceso a los recursos que recopilan, quieren poder compartir esa información y quieren poder seleccionar el sistema de codificación que mejor refleje las descripciones que están creando. Hay muchas instituciones que necesitan describir para una mezcla de recursos o públicos. Bibliotecas con archivos, galerías que también tienen una colección de biblioteca. La ventaja potencial es poder formar al personal catalogador en el uso de una única norma de contenido y luego dirigirles a las instrucciones pertinentes para la tarea que estén realizando. Una herramienta, muchos usos.
Para pasar a hablar de la descripción en sí, es importante entender el lenguaje de RDA oficial. Aprender una nueva terminología puede resultar agotador, pero es exactamente el proceso por el que todos pasamos para aprender cualquier nuevo estándar. Y en un periodo relativamente corto, lo desconocido se convierte en familiar a medida que se interactúa con él. Así que veamos algunos términos que son clave para utilizar RDA oficial. En primer lugar, entidades RDA. Notarás que difieren ligeramente de las entidades LRM. Res en LRM es muy amplio, incluye todo lo que existe. Para RDA esto es demasiado amplio. Hay algunas cosas que las instituciones nunca recopilarían y que no necesitan describir, por lo que RDA oficial introduce un subconjunto de res llamado entidad RDA, con E mayúscula. Esto refina la categoría todo a todo lo que es de interés para los usuarios de metadatos RDA en un sistema de descubrimiento de recursos. Por ejemplo, RDA no te dice cómo describir un concepto como felicidad. Puedes incluir ese concepto en tus descripciones, por ejemplo, cuando sea el tema de una obra, pero no recibirás instrucciones sobre cómo describir el concepto en sí. Otra cosa que se puede notar al comparar es que LRM incluye la entidad agente, colectivo, pero RDA va más allá y proporciona también las entidades más refinadas, entidad corporativa y familia. No encontrarás ninguna de estas dos últimas en LRM, pero para las agencias descriptivas nos resulta valioso poder distinguir los grupos de personas que representan a familias de los grupos de personas que representan a una entidad corporativa. Nótese que ninguno de estos cambios de entidad afecta al modelo subyacente, simplemente refinan el modelo para nuestro uso. Un elemento común, tanto a LRM como a RDA oficial, pero desconocido para RDA original, es nomen, lugar y periodo de tiempo. También se han añadido como entidades separadas y veremos cada una de ellas en la sesión 2 de esta serie. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que son entidades incluidas en RDA oficial. Volvamos a la terminología. Cuando hablamos de entidad en términos de RDA oficial, aquí está la lista en la que estamos pensando. Es una lista finita. Puedes crear descripciones basadas en entidades individuales o puedes mezclar y combinar elementos de diferentes entidades para crear una única descripción. En los elementos es donde llegamos a los detalles. Hablemos ahora de los elementos. Los elementos nos proporcionan las áreas de interés que podemos querer incluir al hablar de una entidad determinada. Cada entidad tiene una lista de elementos asociados a ella. Estos elementos son de dos tipos: elementos de relación y elementos de atributo. En RDA original vimos muchos atributos, todos en los capítulos 2 al 11. Algunos de esos elementos están ahora presentes como elementos de relación para implementar completamente LRM. En cambio, tiene poco impacto en lo que vemos en nuestras descripciones, porque no hay un impacto inmediato en los sistemas de codificación que estamos utilizando, pero para el software subyacente puede suponer una gran diferencia disponer de esas posibilidades. La adición de una entidad como periodo de tiempo significa que un valor como 1998 como año de publicación ya no es solo 4 dígitos, sino que tiene significado como año, como valor de la entidad periodo de tiempo. Los sistemas informáticos pueden entonces estructurarse para reconocer la diferencia entre la cifra 1998 como año 1998 y
1998 como número de páginas. Si viene de RDA original, una cosa que hay que tener en cuenta sobre los elementos en RDA oficial es que ya no se especifican como básicos. Por supuesto, sigue habiendo elementos que serán vitales para un determinado tipo de descripción, pero eso no forma parte de la propia RDA. En su lugar, los proporcionarán las comunidades. Una comunidad bibliotecaria puede insistir en incluir el elemento título propiamente dicho, por ejemplo, mientras que una comunidad museística puede estar menos interesada en ese elemento. Este es el lugar de las declaraciones de políticas y los perfiles de aplicación. Hablando brevemente de los perfiles de aplicación, son una forma de proporcionar estas piezas que actualmente pueden parecer ausentes en RDA oficial. Las partes que te dicen que siempre debes incluir esto, que debes incluir aquello cuando sea aplicable y que solo debes hacer aquello otro si se cumplen estos criterios. RDA oficial ofrece algunas orientaciones claras sobre lo que debe incluir un perfil de aplicación, que se ha parafraseado aquí. Lo que RDA no hace es decir cómo debe hacerse. Muchas instituciones se plantean utilizar simples hojas de cálculo. Kate James ha utilizado documentos basados en texto para proporcionar perfiles de aplicación sencillos para informar cada módulo en su serie de RDA Lab. Ambos pueden funcionar perfectamente para proporcionar la información que se necesita. Si quieres saber más sobre los perfiles de aplicación, Melissa Parent, miembro de ORDAC, ha hecho 2 presentaciones sobre el proceso de escribir uno. Ambas están disponibles en el canal de YouTube de RDA Toolkit y te animo a que las veas si tienes preguntas sobre este aspecto concreto del uso de RDA oficial. Mientras tanto, aquí tienen algunos consejos sobre los perfiles de aplicación. Los perfiles de aplicación son el nombre que reciben las instrucciones sobre los elementos que hay que incluir en las descripciones. En este momento, no hay perfiles de aplicación disponibles públicamente, aparte de los del ejercicio de Kate James en RDA Lab, pero varias instituciones están trabajando en ellos y estarán disponibles antes de que se espere que empiece a describir los recursos con RDA oficial. No tienes que esperar a que alguien escriba uno. Si crees que tu institución tiene necesidades específicas, eres bienvenido a escribir uno tú mismo. No tiene por qué ser complicado. Por otro lado, puedes esperar a ver qué sale antes de decidir si necesitas algo. Siguiendo con la terminología, es posible que hayas encontrado la frase conjunto de descripción de metadatos. Esto es simplemente una descripción de una entidad o recurso utilizando elementos RDA. Las descripciones que crean actualmente pueden llamarse registros o tener algún otro nombre, pero incluirán declaraciones de metadatos que describen algo, y algunas de esas declaraciones se basarán en opciones e instrucciones de RDA. Estos se reúnen de acuerdo con un plan, y ese plan se encontrará en su perfil de aplicación, en declaraciones de políticas y otras orientaciones comunitarias relevantes para su institución. RDA no le dice qué piezas juntar para crear una descripción útil para su situación. Simplemente dice que es probable que desee hacerlo y, cuando lo haga, le da al conjunto resultante el nombre de conjunto de descripción de metadatos. Cuando se trata de descripción de recursos, verá las frases recurso de información y entidades de recursos. Un recurso de información es algo que su institución ha recopilado y espera que usted escriba. Puede ser un libro, un retrato o una escultura. Los recursos de información
se describen utilizando entidades de recursos. ¿Recuerda la lista de entidades de hace unas diapositivas? Bueno, las entidades de recursos son un subconjunto de estas, específicamente obra, expresión, manifestación e ítem. Hay veces que resulta un poco engorroso escribirlos todos así, y por eso se les da un nombre. Si ve el término entidades de recursos, esto es lo que significa. Tenga en cuenta que si bien el enfoque para describir recursos de información puede estar en entidades de recursos, eso no significa que no pueda tener una descripción que incluya valores de elementos de otras entidades. De hecho, su descripción puede contener valores que no provienen en absoluto de RDA. Los estándares de decodificación tienen sus propios requisitos que pueden quedar fuera de RDA, y eso también está bien. Es posible que un conjunto de descripciones de metadatos sea parcialmente conforme con RDA. Si algunas, pero no todas, sus declaraciones de metadatos son conformes con RDA. Y esto describe la situación habitual con los registros MARC, porque algunos datos serán conformes con RDA, pero no todos, y eso está bien. En otras palabras, no todo lo que hay en un registro bibliográfico o de autoridad MARC debe coincidir exactamente con RDA. Y lo mismo ocurre con cualquier otro sistema de codificación. Pero si el punto de partida es RDA, deberíamos poder decir que los valores derivados de RDA seguirán siendo válidos y conformes si no se presentaron en MARC. Entonces, ¿qué significa todo esto sobre la compatibilidad? Según RDA oficial, hay 3 partes en la descripción de un recurso de información para que cumpla con RDA. Los 3 funcionan juntos y es necesario leerlos y comprenderlos para que funcione. Pero si bien es mucho texto para leer, el resultado es bastante simple. Tomémoslos uno a la vez. Primero, descripción coherente. Cada recurso de información se puede describir en términos de sus valores para los elementos de obra, expresión, manifestación e ítem. En la práctica, esto significa que siempre hay cada una de estas entidades presentes en un recurso de información, y la descripción mínima coherente especifica un nivel mínimo de conexión entre estas entidades que se incluirán en una descripción de metadatos establecida para un recurso de información a fin de que sea considerado conforme con RDA. Piensa en esto como las relaciones principales del capítulo 17 de RDA original. Como ejemplo sencillo, una manifestación debe ejemplificarse mediante al menos un elemento. Esto significa que para que haya una descripción, debe haber un elemento que describir. Puede haber más de uno, pero debe haber al menos uno. A continuación, la descripción mínima. En la página de orientación correspondiente encontrará las instrucciones específicas sobre la descripción mínima de cada entidad de recurso. Proporcionan los valores mínimos absolutos necesarios para crear un conjunto de descripción de metadatos conforme con RDA. Entonces, como mínimo, si estás describiendo una manifestación, debes incluir una denominación de manifestación y una denominación de la obra o expresión de la que es una manifestación. Hablando de denominaciones, esta es otra terminología nueva. Las denominaciones se definen en el glosario oficial de RDA como una combinación de signos que se utiliza para etiquetar una entidad para identificación y referencia. Lo que puede que no ayude, pero concéntrese en la parte intermedia. Estamos hablando de una etiqueta para una entidad. Entonces, una denominación es solo una forma de nombrar algo. Si lo que estás nombrando es una persona, podríamos llamarlo un nombre. Si vas a nombrar un libro, podrías llamarlo título.
Tanto el nombre de la persona como el título del libro son denominaciones. Entonces, cuando ves denominación, se trata simplemente de cómo llamas a la entidad que estás describiendo. En nuestro ejemplo de descripción mínima, dijimos que tienes que tener una denominación de la manifestación. En otras palabras, la manifestación tiene que tener un nombre para que sepas cuál es. También es necesario nombrar la obra o expresión de la que es manifestación. Nada de esto es nuevo. De esto se trataba en las relaciones primarias de la RDA original. Solo estamos usando una nueva palabra, denominaciones, para explicar cómo se hacen esas conexiones. La tercera parte de su conformidad es una descripción efectiva, que en realidad es un poco circular. Para que sea efectiva, una descripción debe ser coherente y cumplir con los requisitos mínimos de descripción. Podría tener un conjunto de descripción de metadatos muy breve que fuera conforme. En la mayoría de los casos, probablemente necesitará más de 2 valores en su descripción para que le resulte útil. Pero recuerde que RDA oficial no presta servicios a una sola comunidad de descriptores. Más allá de la descripción mínima, lo que quiere decir es que cualquier otro elemento que elija incluir es elección de su comunidad y no está prescrito por RDA. Sigue siendo muy útil incluir un nombre como creador de una obra, por ejemplo, pero RDA no requiere que lo haga si su contexto no lo necesita. Sin embargo, sí lo fomenta definitivamente. Añadir otros elementos a las descripciones que se consideren útiles para la identificación o el acceso. Volvemos a los perfiles de aplicación. RDA dice que debes hacer estas cosas mínimas y las mantiene realmente mínimas. Más allá de eso, necesita un perfil de aplicación para definir qué más es relevante para su situación. Para la segunda parte de la presentación de hoy, veremos la estructura de las páginas de elementos. En este punto, entendemos que las páginas de elementos son donde pasaremos gran parte de nuestro tiempo y que aquí nos guiaremos por un perfil de aplicación, ya sea uno que hayamos escrito nosotros mismos o uno que alguien más haya desarrollado en nuestra comunidad. Aquí estamos en la página de fecha de copyright, que es un elemento de manifestación. Si trabajo con material publicado, es probable que este sea un elemento de datos familiar. Si trabaja con objetos físicos o efímeros, puede ser algo que no maneja con tanta frecuencia, pero en este momento no veremos el uso de este elemento, simplemente es una página con fines ilustrativos. Comenzando en la parte superior, verá un enlace de descarga. Cada página de elementos tiene uno de estos. No se recomienda intentar imprimir cada página de elementos porque el contenido cambia con el tiempo y gastaría una cantidad considerable de tinta y papel. Pero es útil saber que la opción está ahí si desea descargar algo. A la izquierda tiene la ruta de navegación. Esto nos dice dónde estamos en el toolkit. Actualmente estamos en la página de la fecha de derechos de autor, que se puede encontrar en la entidad manifestación y en el menú entidades. Confirmando eso, tienes en letra más grande y en negrita el nombre de la página del elemento en la que te encuentras. A la derecha tenemos un menú desplegable para los conjuntos de declaraciones de políticas. A continuación, vemos el cuadro de referencia del elemento. Este cuadro
a menudo se minimiza a menos que haya configurado la vista de su toolkit para expandirla automáticamente. Y es fácil omitirlo con el afán de llegar al contenido de la página, pero en realidad este cuadro contiene mucha información realmente valiosa. Justo debajo del IRI para la página del RDA Registry de este elemento verá el dominio. El dominio, en este caso de este elemento, y a veces el rango. Si no hay un rango, significa que estás tratando con un elemento de atributo. Si el rango está presente, entonces tienes una relación. Vamos a hablar un poco del dominio y del rango. El dominio y el rango te ayudan a comprender lo que estás registrando cuando trabajas con un elemento determinado. El dominio es la entidad a la que pertenece el elemento. El rango es la entidad con la que está relacionado el elemento. Trabajemos con un par para asegurarnos de que la idea esté clara. La fecha de copyright tiene una manifestación de dominio y un rango de periodo de tiempo. Esto significa que estoy comenzando a describir una manifestación usando la fecha de copyright del elemento, y el valor que voy a registrar será un elemento de la entidad periodo de tiempo. Para convertir esto en un ejemplo, aquí hay una manifestación que estoy describiendo. Usaré el título propiamente dicho como denominación de esa manifestación para identificarla como The Thornbirds. Y ahora necesito un valor para mi rango, periodo de tiempo, y el valor del nombre del elemento de periodo de tiempo es 1977. Entonces, ese es un elemento de relación. ¿Qué pasa con un elemento de atributo? Aquí tenemos un elemento expresión tipo contenido. Cuando miramos el cuadro de referencia del elemento, vemos que el dominio es expresión, pero luego no se especifica ningún rango y me dice directamente las etiquetas alternativas. Así es como se ve y como sé que es un elemento de atributo. Entonces, tengo mi dominio, expresión, pero en el otro lado de la declaración solo tengo un valor. No está relacionado con otra entidad. Es simplemente un valor que quedará registrado y no estará conectado a nada. Aquí puede ver el ejemplo del mismo recurso. No se preocupe demasiado por los elementos que elijo usar aquí o por el hecho de que mi valor está entre comillas. El punto es que si conoce el dominio, sabrá desde dónde comienza, y eso es fácil porque será el recurso o entidad que está describiendo. Y si conoce el rango, entonces sabrás qué tipo de valor espera registrar. Para la fecha de copyright, espero un valor que sea periodo de tiempo. Para el tipo de contenido, espero un valor que no represente otra entidad dentro de RDA. Otra parte útil de este cuadro de referencia de elementos es la sección Etiquetas alternativas. Para algunos elementos, esto contiene un nombre para el elemento que puede haberse utilizado en RDA original y se ha modificado. Este no es el caso de la fecha de copyright, que todavía tiene el mismo nombre, pero aquí siempre encontrará lo que se llama la etiqueta verbalizada. Mirando retrospectivamente nuestro dominio y rango, la etiqueta verbalizada proporciona el punto intermedio que nos da una oración. Entonces, podemos decir que la manifestación tiene fecha de copyright, periodo de tiempo. Significa que puedes probar lo que quieres usar como valor y comprobar
que realmente tiene sentido. Para completar el cuadro de referencia de elementos, se incluyen una serie de apartados relacionados con otras normas y documentos. Estos varían dependiendo del elemento que estás buscando. Para nuestra página, aquí vemos una sección para Dublin Core, luego LRM y finalmente una sección para las etiquetas bibliográficas MARC. Habría un encabezado separado para las etiquetas de autoridades MARC si fueran relevantes para el elemento. Ahora bien, vale la pena señalar que la lista de etiquetas MARC aquí no es necesariamente completa y no pretende ser una guía para determinar qué campo MARC necesitas si aún no lo sabes. Al mirar la lista de fechas de copyright, por ejemplo, aquellos que estén familiarizados con MARC podrían sorprenderse un poco con la lista de posibilidades. El objetivo de que estos datos estén aquí no es ayudarle a utilizar MARC, ya que RDA no le importa qué sistema de codificación utilice. Sin embargo, sí significa que puede usar el cuadro de búsqueda principal del toolkit para buscar una etiqueta MARC si no sabe cuál es el nombre del elemento RDA para lo que desea registrar, pero sabe en qué campo MARC aparecen esos datos. Por otra parte, aquí tenemos un ejemplo de elemento en desuso, título paralelo propiamente dicho, que es un elemento de manifestación. En preregistro vemos el texto, se recomienda la siguiente opción. Depende de las comunidades catalogadoras si hacen uso de estos elementos en el periodo intermedio mientras aún estén disponibles, y muchas comunidades de redacción de políticas actualmente tienen la intención de utilizar al menos algunos de estos elementos en desuso. Lo que importa es que puedes reconocer un elemento en desuso cuando lo ves. En RDA oficial hay 4 métodos diferentes disponibles para registrar un valor para un elemento. Una descripción no estructurada, una descripción estructurada, un identificador y un IRI. Las definiciones aquí están tomadas del glosario de RDA, por lo que puede consultarlas cuando sea necesario. Para nuestro propósito de hoy, lo que necesitas saber es que cada página de elemento tendrá secciones que brindarán instrucciones y opciones para cada uno de estos métodos. Después de los encabezados preregistro y registro, pasará a un encabezado para cada uno de estos métodos. No todos los métodos están disponibles ni son relevantes para todos los elementos. Si piensa en el título, nunca obtendrá su valor de una lista autorizada preparada previamente. No hay ningún identificador adjunto al texto que ve en la página del título, ni a las palabras que escucha en una grabación de sonido, por lo que un título no estructurado, la descripción no estructurada, es la única opción razonable. Incluso cuando los 4 métodos sean aplicables a un elemento determinado, el número de opciones y condiciones a considerar en cada método variará ampliamente. El perfil de su aplicación le indicará no solo qué elemento utilizar, sino también qué métodos de registro debe tener en cuenta y le guiará hasta aquí. Las declaraciones de política le guiarán más allá de ese punto. Es posible que haya notado alguna terminología nueva en 2 de las definiciones que acabamos de ver. La frase esquema de codificación de vocabulario apareció en las definiciones tanto para los métodos de descripción estructurada como para los de registro de identificadores. Un esquema de codificación de cadenas de términos relacionados también apareció en la definición de descripción estructurada. Muy a menudo, en nuestro trabajo diario,
podemos encontrar una forma existente de denominación, ya sea el nombre de una entidad corporativa o el título de una serie. Y para reunir recursos en esa serie o publicados por esa entidad corporativa, usamos una forma particular de esa denominación que puede coincidir o no exactamente con lo que vemos en el recurso que estamos describiendo. Las autoridades de nombres de la Biblioteca del Congreso son una fuente importante para muchas bibliotecas, pero existen otras fuentes como BIAF o Wikidata, y una institución puede incluso tener una lista interna para consultar. Lo que registramos de estas fuentes podría ser una descripción estructurada, como un nombre con fechas, o un identificador, como un número de Wikidata. En ambos casos, la fuente de la que lo está tomando es la que RDA Oficial llama un esquema de codificación de vocabulario. Es una lista de esos valores entre los que puede seleccionar, y los valores en esa lista han sido estructurados deliberadamente. La estructuración a menudo se realiza mediante lo que RDA Oficial llama un esquema de codificación de cadenas. Si piensa en un punto de acceso autorizado para una persona, comúnmente tenemos instrucciones que nos dicen que pongamos el apellido primero, usemos una coma seguida de un espacio, luego el nombre, y luego otra coma si vamos a agregar una fecha de nacimiento. Todas esas instrucciones significan que en realidad no solo estamos copiando lo que vemos, sino que lo estamos cambiando para que se ajuste a un patrón. Los cambios que realizamos se deben al esquema de codificación de cadenas que estamos usando. Y luego, el valor estructurado que se crea podría terminar en un esquema de codificación de vocabulario. El uso de un esquema de codificación de cadenas no es necesario para crear un esquema de codificación de vocabulario. Piensen cosas como la lista de tipos de contenido en RDA, que son solo palabras. Y a veces usamos esquemas de codificación de cadenas sin agregar nada al esquema de codificación de vocabulario, como cuando ponemos un punto y coma entre el nombre de una serie y la numeración de la serie. Los esquemas de codificación de cadenas pueden estar dictados por un sistema de codificación, por un estándar como ISBD o por una práctica interna. Simplemente te dicen cómo estructurar lo que vas a registrar. ¿Cómo leer un cuadro de condiciones? Estos son extensos e involucran varias declaraciones que pueden ser más difíciles de entender. El truco consiste en imaginar la palabra y entre cada afirmación. Entonces, para esta opción bajo el elemento lugar de publicación, tenemos la condición de un valor de lugar de publicación que es un nombre de lugar local. Y el nombre de un lugar más grande no está presente. Y ese nombre de lugar más grande es necesario para la identificación. Esta característica y puede ser importante para asegurarse de que está interpretando correctamente las condiciones que ve. Mientras estamos aquí, otra característica que aparece en las páginas de elementos son los ejemplos. Hay 4 tipos de ejemplos que se pueden encontrar en el toolkit y puede leer sobre ellos en la introducción de RDA, pero los tipos tienen sentido cuando los ve. Aquí en esta captura de pantalla podemos ver que hay un ejemplo en la opción para explicar cómo se debe interpretar esta opción. Si abre esto, obtendrá esa información de ejemplo. Como se expresó al comienzo de esta presentación, la intención de la charla de hoy no fue dejarlo equipado para comenzar a catalogar de inmediato utilizando RDA Oficial, sino familiarizarlo con más detalles de RDA Oficial como estándar antes de una capacitación más detallada sobre cómo trabajar con los elementos y crear descripciones.
Habrá 2 sesiones más en esta serie, explorando aspectos de la página de orientación de RDA que aún no hemos cubierto. Y espero que usted también se pueda unir a esas próximas sesiones. Muchas gracias nuevamente por su atención. Y aquí pueden encontrar el contacto de Charlo Christensen de ORDAC y mi correo electrónico.